¿cómo está usted? Bien pueda. Doctor Julio, qué pena el retraso. Es que imagine que me cogieron en un medio de comunicación y me dejaron, y bueno, No se aquí al preocupe, fin, voy a presentarlo ya para que más arranquemos. rápido. Estamos de todas maneras hablando de un tema muy interesante. No, ya usted porque la tertulia está muy, digamos que muy inquieta y apoyando activamente la revocatoria del alcalde Quintero y estamos de lleno en eso y por eso aprovechamos muy bien el tiempo. Pero bueno, entonces, bienvenido, doctor Alfredo Ramos. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe una vez más, sobre todo ahora que usted pues dejó de ser lamentablemente el alcalde que quería la ciudad, pero se convirtió en el concejal más importante del Consejo de la ciudad de Medellín y es lo que ha motivado, voy a silenciarlos a todos, perdón un momentico que hay una interferencia aquí, silenciarlos a todos y solamente el doctor Ramos me deja prendido el micrófono. A no ser que sea Rafael el que está, Es Rafael el que está haciendo bulla, doctor Julio, estamos preciso. escuchando la tertulia. Bueno, Sí, imagínese. A Rafael hay que No, perdonar cuando está bajo. indignado también, está indignado. Bueno, muy bien, no hay problema. Entonces, como les decía y le decía yo a usted, usted es el único concejal que en nuestro concepto pues tiene la ciudad, el único que ha hecho oposición. Nos ha sorprendido mucho la bancada del Centro Democrático, la vemos muy quinterista, muy floja, no una bancada que represente los intereses claros, francos de un centro democrático. Entonces, ese es el motivo de la invitación a nuestra tertulia. Pues todos sabemos que el doctor Alfredo Ramos Maya pues es abogado de la Bolivariana, fue senador de la República, ejecutivo de empresas como Tronex y otras, y ahora pues lo tenemos como concejal de la ciudad. Doctor Alfredo, bienvenido, tiene usted la palabra, de manera que maneje usted la tertulia como bien tenga. Yo creo que por la hora, si le parece, pues nos vamos hasta las 12:30. Claro que sí, doctor Julio, muchísimas Digamos, gracias por su invitación. Y si quiere, yo le propongo lo siguiente, facilito metodológicamente. Yo hablo 15 minutos y después ya hacemos preguntas, que sé que aquí hay muchas intervenciones muy importantes sobre los temas de Medellín. Entonces yo quiero dividir esto en dos partes muy sencillas. La primera es cuáles son los problemas hoy de Medellín. Y segundo, qué podemos hacer frente a ellos. Porque la oposición, y usted me habló de la oposición, yo creo que la oposición tiene que ser más ciudadana que cualquier cosa. Si nos quedamos esperando a que unos concejales, no importa su partido, se queden haciendo bulla, corremos muchos riesgos, porque carácter, firmeza y principios no son siempre el pan de cada día en la política, más bien son la excepción. Entonces yo creo que aquí el tema tiene que ser más de la acción, que creo que es muy importante qué se puede hacer. Así que voy a resumir esto en esos dos capítulos cortamente. Los problemas que tiene Medellín, los dos problemas de fondo que creo que tienen frente al gobierno y el tema de acción. Y ya después, si quieren, nos vamos a preguntas concretas y a intervenciones, porque sé que la tertulia es tertulia, no es carreta aquí de una persona. Comienzo entonces con los dos grandes problemas que tiene Medellín. Medellín hoy hay una crisis enorme en dos sentidos. Primero, lo que yo llamo institucionalidad, llaman la gobernanza, y ya voy a entrar en los problemas de la gobernanza y la institucionalidad en Medellín. Y de otro que creo que es el más grave, los temas de transparencia en la ciudad. Medellín hoy está sumida en un caos enorme de cuenta de una corrupción rampante en muchas entidades con una forma sistemática de actuación, y ahorita también lo hablaré. Entonces voy a circunscribir los dos grandes problemas de la ciudad en esos dos temas: institucionalidad o gobernanza y transparencia. Medellín, la verdad, perdió hace rato ha venido perdiendo la batalla. Tenemos que recuperar la verdad, sobre todo tenemos que recuperar la transparencia en la ciudad. Y después, si quiera, hablamos de todos esos escándalos. Nosotros hemos visto este año más de 40 escándalos del gobierno local, en todos los sentidos, que se basan en esos dos grandes problemas de la ciudad. Reitero, institucionalidad o gobernanza y transparencia, lo que hoy está faltando en Medellín. En temas de institucionalidad,
hemos visto primero un gobierno que improvisa. El gobierno de Medellín no es un gobierno estratégico, claro y serio, como a veces se quiere mostrar innovador. No, no, no. El gobierno de Medellín lo que va viendo es cómo están los aires, si está caldeado el ambiente, y busca con o ideas, digamos, o cortinas de humo para salirse de los problemas, por un lado, o busca ver qué es lo que más le gustaría a la ciudad sacar, como qué tema le puede gustar para tirar como esa pelota a hacer bulla un poco en la opinión pública, y de esa manera ha venido actuando, o sea, para tapar escándalos con cortinas de humo, o sea, para intentar manejar la agenda, pero sin ideología, porque uno de los temas que a mí me dicen es que aquí Quintero es de Petro. No, Quintero puede ser un día de Petro, otro día puede ser de Vargas Lleras, otro día de César Gaviria, sus jefes políticos, y otro día es según la conveniencia, según lo que él vea y lo que le dicen sus asesores y lo que le dicen sus algoritmos de cómo debe actuar, así lo tira, sin una coherencia clara. Por eso es parte de esa improvisación. Creo que es una de las grandes dificultades que tiene la ciudad. No hay claridad sobre qué paso sigue. Es más bien, tapemos hueco, tapemos escándalo o hagamos bulla, solo por generar opinión, que eso es muy peligroso. Eso es como no sé si ustedes han visto que hay algunos influencers que se conocen ahora de las redes sociales, como EPA Colombia, son solo hacer bulla para generar atención. Y eso creo que lo hace mucho la alcaldía, para intentar o manejar agenda, como generando temas innovadores, por un lado, que innovadores tienen en muchas ocasiones, o tapando huecos o generando cortinas de humo. Ese es uno de los grandes problemas que tiene Medellín, la improvisación. Y eso ha generado un montón de decisiones erróneas, de escándalos. Desde, voy a poner ejemplos, desde la bulla que hay, bueno, desde los temas de EPM y los temas de buen gobierno. La violación al buen gobierno es por ese tipo de improvisación. Es como que un día se nos ocurrió, muy chévere, hagamos una demanda a unos contratistas. Eso es como, porque nunca se había hablado, no se venía denunciando. De repente, un día hagamos bulla con eso. O, por ejemplo, usted, doctor Julio, que es un seguidor de los temas ambientales, cuando un día Daniel Quintero, por allá en plena pandemia, salió a decir que él no creía en el CIATA, que es que digamos viene haciendo unos estudios técnicos sobre los temas ambientales en Medellín, y llega un día y dice que él no cree en el CIATA, que va a contratar un estudio como para supervisar al CIATA. Son temas de un poco de improvisación, y así muchas de las ideas y propuestas. Eso es uno de los puntos, creo, más complejos de esta ciudad. El manejo institucional, eso es otro punto muy complejo. ¿Qué ha venido sucediendo? Aquí en Medellín hay influencia de dos grandes temas, la politización y el nepotismo. Son dos temas que son de todos los días, y eso es parte del mal manejo institucional. Entonces si a alguien no le gusta Quintero, se va. ¿Y con qué lo reemplazamos? O con cuotas políticas. Yo no veo mal a las cuotas políticas. Yo quiero ser franco en esto. Yo creo que si un gobierno quiere representar la ciudad, pues dentro de la ciudad están los grupos políticos, y si hay personas técnicas y buenas y bien preparadas, pues bienvenidas. Y si a eso hay en todos los partidos políticos, por fortuna. Pero lo que yo no puedo hacer es decir que yo soy independiente, que no me ciño por nadie, que no tengo deudas con nadie, para después nombrar una cantidad de cuotas políticas. Nosotros hemos identificado dentro de los altos cargos, no más de la administración central, no estoy hablando de las entidades descentralizadas, que son 35 en Medellín, pero solo en las entidades entre secretarías y subsecretarías, más de 35 cuotas políticas con nombre y apellido. Es decir, ahí es Pedro Pérez, que depende de tal partido político. Entonces, yo no puedo hablar de independencia cuando estoy nombrando una cantidad de grupos políticos, por un lado. Y de otro lado, nepotismo. Es el amiguismo, los amigos de Quintero, y los amigos de Quintero con sus parejas, sus hermanos, sus novias, las personas alrededor. Y esas son las formas como se han venido haciendo los nombramientos de los cargos directivos de la alcaldía, sin contar con lo que ha pasado con las juntas, que es un tema que ya está más que discutido, lo que pasó con la junta de EPM,
donde evidentemente nadie quiso aceptar esos cargos porque sabían que iban a ser juntas de firmones y se terminó con lo que pasó con la decisión de la nueva junta de PM, de la junta que se decidió que en 3 o 4 días estudió supuestamente miles y miles de papeles cuando ni siquiera sabía o quedó claro que ni siquiera estudió la matriz de riesgos de lo que significaría una, que es un tema de mucho debate, si demandar o no. Yo creo que valdría la pena pues entrar sobre si eso se fue bien hecho o no, pero sobre todo una junta directiva que entra con profundidad a estudiar el tema, no es una junta directiva que en 3 días toma una decisión sin ver la matriz de riesgos. Y eso es parte de la politización. ¿Por qué? Porque entran es personas que representan, digamos, casas políticas o amigos del gobierno y eso es como el ambiente interno de una administración. Eso viola la personalidad en muchos sentidos. Es decir, no hay mérito, no hay independencia en las decisiones, no hay personas que lleguen allá porque son buenas, porque tienen capacidades, sino porque representan algo. O reitero, grupos políticos o amigos del gobierno que no le van a chistar por sus malas decisiones. Eso es un tema también gravísimo en lo que ha venido sucediendo dentro de los problemas de institucionalidad. Entonces vamos sumando improvisación, nepotismo y politización, que tiene con muchos apartes, unos problemas institucional del gobierno central y de todas las entidades descentralizadas, y esto se remata con una burocracia y un derroche de todos los días que va aumentando. Burocracia en el sentido de que se han venido creando una gran cantidad de cargos, una gran cantidad de contratismo, muchas entidades. Yo solo les quiero dar este número. ¿Ustedes saben cuántos contratos de prestación de servicios ha firmado el municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas durante el 2020? Es un número que ustedes van a quedar sorprendidos. Hay en este momento más de 30.000 contratos de prestación de servicios en el municipio de Medellín. 30.000 contratos de prestación de servicios. Eso es miedosísimo. 30.000. Y los tenemos con nombre y apellido y en estos meses todavía faltan 2 meses de este año para que vayan entendiendo la burocracia, porque no solo es el gobierno central, que ha creado una burocracia con secretarías, con subsecretarías, con gerencias, de cosas que ya se venían haciendo, nada innovador, simplemente que antes había por allá una dirección y entonces ya le ponen secretaría, le hacen bulla, le crean una cantidad de cargos alrededor y de contratismo. Pues eso es casi que lo mínimo frente a 30.000 contratos de prestación de servicios y frente a un derroche en contratismo absurdo que ustedes pueden encontrar en muchas entidades. Y yo el viernes voy a hacer un debate de control político de PM y ahí les voy a mostrar lo que significa el derroche en contratos de asesorías jurídicas, de lobby, de consultoría, de tecnología, y empiece a sumar todos ellos contratos, entre otras cosas. Ahorita los sumamos sobre el tema de transparencia, contratos entregados a dedo, entregados a contratistas no idóneos, entregados a amigos de la administración. Entonces, este tema institucional creo que es supremamente grave en Medellín, porque rompe con un gobierno que ha sido, en general en Medellín, con críticas, con mayores críticas o con menos críticas, un gobierno que ha tenido un ambiente de cercanía con el sector privado, con la academia, con los sectores sociales, donde, reitero, puede haber todas las críticas que uno quiera, pero que funciona bien y que ha hecho que Medellín sea una ciudad institucionalmente creíble, que genera confianza, que genera tranquilidad, que si un inversionista extranjero dice me voy a pensar en qué ciudad voy a hacer inversiones, dice, Medellín tiene PM, tiene una alcaldía seria, tiene un Ruta N, tiene unas entidades gubernamentales que me generan tranquilidad, allá le puedo hacer una apuesta a la ciudad, además de su talento humano, que es supremamente importante, pero temas institucionales hacen que Medellín genere esa visión de valor agregado globalmente, pues eso, con improvisación, con derroche, con burocracia, con nepotismo, con politización, con una violación a los principios de buen gobierno. Eso hace que las personas no crean. Eso es como un primer gran capítulo de, llamémoslo así, institucionalidad o gobernanza que se rompe con esta administración, que lo que hace es, y va al el segundo gran tema para que, reitero, vayamos al tema de acción y a las preguntas, ¿qué pasa con la verdad y con la transparencia en Medellín?
Y ahí reitero, creo que esa es la gran afectada, es la confianza, porque en Medellín se acabó la transparencia. A esos problemas de institucionalidad se suma y ya lo dije, un contratismo desaforado con contratos de prestación, con contratos directos, y en Medellín el 95% de la contratación es directa, tema supremamente grave, y se hace directa de dos maneras, o sea, contratos que se han aprovechado de la pandemia para hacer contratación a contratistas no idóneos, con sobrecostos, personas que no tienen las capacidades ni el conocimiento, llena de incumplimientos por un lado, pero a eso le sumo que hay muchos contratos interadministrativos que se hacen para violar la contratación estatal, los principios de la contratación estatal, la licitación, el mérito, es la excepción y la completa excepción dentro de la administración pública, y hay entidades que están dedicadas exclusivamente a brincarse la ley 80 para coger recursos que deberían licitarse para pasárselos a entidades, y es algo que puede que hay muchos que dicen es que eso se ha hecho en Medellín, sí, pero no de esta forma desaforada que hemos visto en esta administración, y se ha hecho en momentos y seguramente habrá críticas para, digamos, dificultades o retos puntuales, pero aquí se volvió su modus operandi. Pasan los recursos de la centralidad a entidades que se pueden brincar la ley 80, entidades públicas que se brincan la ley 80. Entonces uno encuentra la EDU, la ESU, el Hospital General, Metro Salud, Metro Parques, el área metropolitana, todos las instituciones de educación superior, que son 3 de los municipios de Medellín, Pascual Bravo, Colegio Mayor, ITM, utilizando plataformas para que toda la plata de las secretarías se vaya allá, y de allá repartan eso a diestra y siniestra sin, reitero, los principios de contratación pública. Entonces, la contratación es muy peligrosa. Contratación, la gran mayoría, reitero, directa, contratistas no idóneos, sobrecostos. Si ustedes ven todos esos contratos con adiciones presupuestales, una cantidad de empresas, cuando digo no idóneas, tienen digamos que tienen muchos componentes. La gran mayoría de ellas nunca han contratado con el municipio de Medellín. Aquí entonces tenemos una gran cantidad de contratistas, entre comillas, nuevos, a veces con mucha experiencia en otros lados, con muchos riesgos, porque siempre es con un modus operandi igual, que generan esas adiciones presupuestales, etcétera. Entonces, se traen esos contratistas de Bogotá, de la costa atlántica, de algunos municipios del área metropolitana, empiezan a llegar a Medellín a que le entreguen contratos a dedo. Yo he denunciado muchas cosas, por ejemplo, entidades, empresas que tienen activos de 3 millones de pesos que reciben contratos de 2.500 millones de pesos. O sea, empresas que nunca han contratado con Medellín, de 2.000, les entregan 2.500 millones de pesos a dedo, sin ningún esfuerzo, empresas que tienen activos de 3 millones de pesos. Eso es un punto que es muy peligroso, porque así es que roban la plata, para ser resumido. O sea, el modus operandi es clarito. ¿Cómo se roban la plata? ¿Cómo se roban la plata? Contratistas no idóneos, con extracostos, contratistas que nadie conoce, contratistas que no tienen experiencia, que no saben, o que se inventan, o que crean o dentro de su objeto social hacen unas modificaciones para incluir dentro de su objeto social cosas que nunca han hecho en la vida. Les entregan un montón de plata, entidades que lo pueden hacer, o porque les permite la contratación directa hacerlo, o se inventan formas de contratación directa, o pues simplemente se brincan la ley. Así está clarito, y eso está, reitero, eso está plagado el municipio de Medellín en este momento. Y ustedes pueden revisar la contratación de todas esas entidades que les he hablado y empiezan a revisar. Y este año en Medellín únicamente se han hecho casi 70 convenios interadministrativos entre el Medellín, solo de la centralidad, hacia entidades descentralizadas. Más de 70 convenios interadministrativos, donde se pasan, el más bajito es de 1.000 o 2.000 millones de pesos. Y eso súmelo por 70, eso es todo la contratación del municipio de Medellín. Y hay contrataciones así de 20 o 30.000 millones de pesos de contratación interadministrativa para brincarse la contratación pública. Y lo que no se brincaron, lo que no hicieron a través de la pandemia, porque infortunadamente la pandemia da para muchísimos abusos para hacer contratación directa, se lo inventan a través de contratos de prestación de servicios para cosas que tendrían que contratar. Entonces voy a poner un ejemplo. La alimentación, hay un programa muy grande que se llama Entorno Familiar, que es parte del programa Buen Comienzo en Medellín. Es para que las familias o las mujeres gestantes y las familias
en esa etapa previa al embarazo, más bien en el embarazo y durante esos primeros meses tengan protección del Estado con programas del Estado. Le entregaron 16.000 millones de pesos a una corporación de Bello, que lo único que puede contratar con el ICBF son 800 millones de pesos. Y le entregaron directamente porque lo hicieron a través de un contrato de prestación de servicios. No licitaron, o algo que tenía que licitarse porque dentro de ellos está la alimentación, es un tema supremamente importante, y más bien se lo entrega a una corporación de Bello, que entre otras dicen que ha sido aportante de la campaña de Quintero, aportante oculto, se llama la Corporación Colombia Avanza, para decirlo con nombres propios, y a ellos le entregan 16.000 millones de pesos, reitero, una empresa que no, una corporación que no puede contratar más de 800 millones de pesos con el ICBF porque está ranqueada como una prestadora de servicio que sí cumple, pero cumple con, digamos, con la menor calificación del ICBF. Y en Medellín le entregaron 16.000 millones de eso y 7.000 millones durante adicionales en otro contrato, pero con figuras jurídicas bastante extrañas. Así es que se rompe, así es que se violan los principios de licitación, así es que se roban la plata. A eso se suma dos cosas muy preocupantes. Un sistema de propaganda, yo lo llamo así, del gobierno local para desacreditar a sus opositores o para decir mentiras sobre los alcances de los hechos que han tenido de la administración. Entonces ustedes ven cómo dicen que tenemos 1.000 camas, que llegamos a las 1.000 camas cuando no tenemos 1.000 camas en UCI. Cómo hacen anuncios pues como que el mundo arrancó desde el 1 de enero y por eso estamos en el metro de la 80, sin tener en cuenta que esto viene de 3 administraciones previas, de trabajo de 3 administraciones para conseguir hoy lo que es. Digamos en temas como EPM, con una propaganda de que venimos y vamos a salvar a la costa atlántica con una Afinia, que es la nueva empresa que va a prestar el servicio de distribución y comercialización en 4 departamentos de energía en 4 departamentos de la costa, sin contarnos que no está ni siquiera en el plan de inversiones de EPM y no aparece en el plan de inversiones de EPM y todavía no sabemos, pero ya ellos mismos dicen que nos va a costar más de 8 billones de pesos de inversión en los próximos 10 años. La pregunta es si EPM está para invertir 8 billones de pesos en 10 años en un mercado con las dificultades que tiene la costa atlántica, teniendo el problema de Hidroituango sin solucionar. Pero es un tema de propaganda muy bien orquestado, que creo que vale la pena revisar en detalle porque la tiene muy clara, de tirar cortinas de humo o de magnificar cosas que tienen mucho riesgo para la ciudad. Y por último, en los temas de transparencia, creo que hay un tema de comportamiento supremamente extraño. Este es un alcalde que busca dividir la ciudad, que es bastante autoritario en las decisiones. Y el tema de la pandemia, y yo insisto que los que somos demócratas tenemos que oponernos a que nos vuelvan a encerrar, porque eso es lo que quieren los gobiernos, encerrarnos a nosotros para que el único tema sea el temor y el miedo, y aquí tenemos que estar encerrados porque manejan toda la información, manejan las decisiones, y las personas no se preocupan por otra cosa que lo que nos dice el gobierno, mientras que al margen está haciendo todas las fechorías del mundo, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con ello. Y esos dos grandes temas, reitero, el problema institucional, de cómo se rompe con la institucionalidad de Medellín, con improvisación, con los malos manejos, con los nepotismo, politización, burocracia y derroche. Eso sumado a un problema de transparencia de contratación, con mucha propaganda y con unos comportamientos que buscan es dividir a la ciudad en unirla. Eso se refleja en una gran cantidad, y nosotros tenemos, reitero, 40 escándalos de todo tipo, desde los médicos cubanos que además negaron que los iban a traer después de que, bien, le dijeron a los médicos de Medellín que si estaban preparados o no. Los médicos dicen que sí, y ellos igual ya le habían pedido a los médicos cubanos que vinieran, con todos los problemas de EPM que han venido sucediendo tan complejos en materia de buen gobierno, de gobierno corporativo y de todas las decisiones que se deberían tomar, digamos, con los parámetros de la matriz de riesgos muy claras que deberían estar, con los temas de escándalos como por ejemplo temas de COVID, de cómo fue manejado la Clínica del 80 y toda la contratación en materia de COVID, de cómo aportantes a la campaña, aportantes han sido beneficiados de contratos, una cantidad de escándalos que hemos tenido, y la ciudad ha venido
despertando frente a ello, porque ese fue uno de los problemas que nos trajo la pandemia, es que la ciudad se desconecta de los escándalos de la administración porque está pendiente de cómo solucionar o sus problemas económicos o sus problemas de salud. Para la gran mayoría de personas, problemas económicos de todo nivel. Para algunos de la ciudad, para los más importantes, problemas de salud, pero sobre todo problemas económicos y problemas sociales muy profundos que existen en una pandemia cuando se cierra la economía, se cierran la gran mayoría de sectores económicos, posibilidad de conseguir ingresos para muchas familias y quedan a merced del apoyo económico que les dé el Estado. Y eso entonces es una forma donde el Estado distrae, el gobierno distrae toda la atención hacia unos puntos y no nos concentramos en los problemas institucionales y de transparencia. Entonces yo veo esos dos problemas, reitero, llenos, esos dos grandes problemas, dos grandes ejes problemáticos, con una máquina de propaganda que ayuda a silenciar a muchos opositores y a silenciar en general los problemas de la ciudad, pero que está plagado de escándalos. Ahí cierro la parte de diagnóstico para concentrarme en qué hacer, porque yo creo que esto no se puede quedar solo en, listo, tenemos identificados los problemas, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que ese es un punto importante. Retomo mi idea original. Aquí necesitamos ciudadanía activa, despierta, trabajando. Porque si nos ponemos a esperar los órganos de control, infortunadamente muchos de ellos son frutos de la politización. Y yo espero que actúen, pero tampoco pongo todo mis confianza y mis, digamos, esperanzas en que algún día actúen esos órganos de control con rudeza. Pues solo para decirles, las cosas son tan graves que la Contraloría de Medellín encontró 11 hallazgos administrativos en la contratación de la pandemia, en 44 contratos, 11. Y la personería empezó 8 procesos disciplinarios por cuenta de los contratos de la pandemia. ¿Cómo será que en órganos politizados, de control politizados, aún así, pero tampoco tengo todas mis expectativas porque van a buscar que las cosas no se vean tan graves? Ese es el gran punto. Puede que la cosa sea grave, entonces lo que hacen es, hombre, bajémosle un poquito, digamos que sí hay algo, pero no tan horrible como lo pintan. Entonces, no es a través de los órganos de control. Iremos haciendo las denuncias, pero por ahí no es el camino. El consejo, lo dije, hombre, el consejo tiene una dinámica lamentable y no voy a personalizar, no voy a decir pues nombres propios, pero tiene una dinámica lamentable donde son más importantes los intereses particulares de los concejales, por los contratos que tienen, por el número de contratistas que tienen, por algunos intereses particulares, por encima del bienestar de la ciudad. Entonces, pues al margen de alguna que otra, puede ser que puede tener carácter y puede tener, digamos, algún tipo de interés general por encima de cualquier interés particular, y son voces que en la política en general son voces escasas, pues el Consejo no va a hacer un gran trabajo de control político sobre estos dos temas de institucionalidad y de verdad y de transparencia, al margen de lo que podamos hacer unos concejales con la escasez de recursos en el buen sentido, recursos de tiempo y recursos frente a un monstruo de la administración municipal que tiene además los órganos de control seguramente cooptados de alguna manera. Pero entonces el Consejo, seguiremos haciendo bulla, pero no va a ser suficiente. Los medios de comunicación algo hacen de control. Hemos visto algunos medios de comunicación que han tenido una valerosa acción. Unos periodistas que han hecho investigaciones, que han trabajado, pero con muchos riesgos de que los veten por muchos motivos, entre otras, porque los medios de comunicación dependen de pauta estatal en muchas ocasiones y más bien los pueden acallar los que no tengan mucha valentía y tengan muchas necesidades en algún momento. Entonces hemos visto que los medios cada vez son más, digamos, están más atentos a lo que está pasando en la ciudad, pero corremos riesgos de que sean acallados por, por mermelada presupuestal de cuenta de las necesidades mediáticas de pauta, entonces más bien intenten acallarlos en los próximos tiempos. Nada raro que eso suceda, pero ojalá los medios sigan porque han sido, yo lo digo con franqueza, ha habido medios muy valientes, ha habido periodistas muy valientes que se han enfrentado a esta administración, que les ha costado muchísimo y desde la centralidad de Bogotá, hombre, hágale más pasito, que es que corremos riesgos.
Paso entonces a lo que yo creo que tenemos que trabajar, control ciudadano, aquí rápidamente para que vayamos a las preguntas, ¿Qué necesitamos como control ciudadano? Es la forma que yo creo que esto tiene que hacer. Yo creo que hay que trabajar en varios sentidos, desde redes sociales, foros, veedurías generales, como la veeduría Todos por Medellín, que yo soy muy respetuoso de esa veeduría, que me parece muy importante, porque es una veeduría seria y seria, rigurosa, muy bien fundamentada, pero necesitamos muchas, por ejemplo, veedurías particulares, temáticas o institucionales, que pueda haber, por ejemplo, una veeduría de, de personas, de pensionados de EPM o de ingenieros que quiera hacerle veeduría a EPM o a la EDU, es decir, temas particulares que me parecen muy importantes. O sea, hay unas veedurías muy, digamos que veedurías excesivamente temáticas, pues como de proyectos de ciudad que son importantes, pero por ejemplo hacerle veedurías técnicas a, por ejemplo, la contratación de entidades que hacen contratos interadministrativos sería importantísimo, importantísimo, pero para eso se necesitan profesionales diversos, personas que puedan aportar su tiempo y qué bueno que podamos trabajar en más veedurías, que nos quedemos solo esperando todos por Medellín, que también en algún momento va a estar abrumada por la cantidad de información que puede llegar a tener. Entonces, si tenemos personas especializadas, reitero, por ejemplo, personas pensionadas de PM, que le hagan veeduría de PM, porque conocen el detalle, saben las decisiones, saben cómo funciona EPM, qué bueno que esas personas pudieran, por ejemplo, hacer una veeduría. Y así pueden hacerse, por ejemplo, ingenieros especializados que le hagan veeduría a los temas de infraestructura de la ciudad. Qué bueno que se pudiera hacer esa parte, o sea que profesionales y personas así como las de la tertulia, que son personas técnicas, conocedoras, pueden ayudar muchísimo. Gabinetes en la sombra, yo creo que allá debería ser una de las cosas que podemos hacer, que el tema en la sombra hay que sacarlo porque la sombra es la de la administración, lo que hay sombra es sobre la administración. Pues nosotros necesitamos, además de sabiduría, como ese tipo de figuras, no políticas, no nosotros desde la política, reitero, sino más ciudadanas, donde se pudiera hacer, donde especialistas en cada uno de los temas le hicieran seguimiento así, como que a la Secretaría de Inclusión, hubiera al frente alguien de Secretaría de Inclusión que estuviera mirando las decisiones, el nepotismo, el manejo institucional que se le está dando, si hay burocracia, si hay derroches, si hay malos contratos, si hay decisiones no acertadas, todo eso que se pudiera estar visibilizando constantemente sería supremamente importante. Y por último, algo que yo creo que tenemos que avanzar muchísimo es en la denuncia, porque hay muchos empresarios por ejemplo, del sector de construcción y de ingeniería, que les están pidiendo plata, pero no, les da miedo denunciar. Y hay que alentar esa denuncia. Eso es parte importantísima del control ciudadano. Creo que aquí la acción ciudadana es la que es más relevante frente a lo que está pasando en esta alcaldía. Yo creo que está aquí una sumatoria de fuerzas, con veedurías, con gabinetes en la sombra, con foros, con redes, con denuncia concreta pública ante las entidades de control, claro está, que les dije que hay que tenerlas con beneficio de inventario, pero uno nunca sabe cuándo pueda eventualmente ante la presión de la opinión pública terminar eso en un gran escándalo. Pero con esas denuncias de muchos que conocen de esos malos comportamientos, nos pueden ayudar a hacer un control mucho más efectivo a esas voces que hemos sido disidentes desde el principio, a esas voces que claramente nos sentimos preocupados por la grave crisis institucional que tiene la ciudad y sobre todo por la crisis de corrupción tan berraca que tiene Medellín. Y ahí los aliento a que nos ayuden en ese sentido, con su conocimiento, a organizarnos, a hacerlo de una forma, digamos, estratégica, seria, clara, porque solo la acción ciudadana puede sacar a Medellín de esa cantidad de escándalos que seguirán porque pues ustedes vieron, el viernes nombraron al secretario de la no violencia al primo de la esposa del alcalde de Medellín. Ahí queda pues claramente el nepotismo en su máxima expresión y así van a seguir, porque ellos tienen, como les dije, una máquina de propaganda donde tienen claramente identificado quiénes son las personas que hablan en contra de la administración para intentar bloquearlas y seguir dividiendo la ciudad y nosotros no podemos permitir que eso siga sucediendo porque esa es la puerta abierta a que el populismo, al disfrazado de populismo, se incruste dentro de la administración la corrupción como la forma
más clara de gobierno. El populismo siempre termina en corrupción y aquí yo creo que en Medellín nos están dando una clara cátedra de cómo funcionan uno y el otro. Ahí dejo, doctor Julio, para que si quiere comencemos con intervenciones, detalles, preguntas de muchas personas que sé que quieren conversar sobre temas de la ciudad. Gracias, doctor Alfredo. Tiene la palabra el doctor Juan Esteban Sanín. Doctor Juan Esteban, prende el micrófono y haga su pregunta. Hola, hola Alfredo, ¿cómo estás? Pues, no, Juan primero que Esteban, todo, pues, gusto. a Alfredo lo conozco desde la universidad, estudiamos juntos Derecho en Bolivariana y pues qué gusto haberlo tenido acá. Hombre, Alfredo, mira, yo he pensado mucho en cómo sería la forma de ayudar desde mis capacidades, digamos, a Medellín, porque es que realmente nunca he visto a Medellín tan mal. Es decir, hemos visto como un declive institucional y en todo sentido, vertiginoso, pues. Y yo he estado pensando, a mí me gustaría interponer una acción popular por moralidad administrativa, pero por algo muy concreto y que sea algo, digamos, realmente indiscutible, porque claro que si uno lo hace, digamos, por unos temas, por ejemplo, como por un tema de nepotismo, pues digamos que la respuesta de ellos va a ser, no, pero es que estas personas están plenamente capacitadas y entonces se vuelve un debate que Sí, probablemente político, no político. acabe en nada. Pero, por ejemplo, este tema que mencionabas del tema de alimentación, que se le dan 16.000 millones de pesos a una entidad que solamente puede ejecutar 800 millones de pesos, esa me parece que podría ser, o algo así, que podría ser un escenario donde una acción popular por moralidad administrativa pues sea tan contundente que un juez no tenga otra alternativa que decretar una medida cautelar, digamos, suspendiendo ese contrato porque, pues, digamos que se cae de su peso. Pues me gustaría de pronto tener como alguna información adicional de algo, digamos, de eventos de esta naturaleza donde sea tan, digamos, palmaria, digamos, la violación de la moralidad administrativa que uno pudiera discusión y que fuera, digamos, poner a esta administración en una situación compleja porque es que pues, eso no tiene defensa de ninguna clase. No es para que me lo digas en este momento, si quieres lo podemos hablar después, pero sí es Gracias. algo que yo quisiera hacer. Sí, y quiero poner en conocimiento de algunas cosas que ya se han hecho por parte de algunas veedurías ciudadanas, que son temas muy interesantes para que conozcan cosas que han pasado muy puntuales. Voy a contar un caso, porque esto es bueno verlo en casos, y al final doy una idea, pero solo para contar esto. Hay una entidad estatal que se llama Metrosalud. Metrosalud es una IPS, o sea, tiene una prestadora de servicios de salud con muchos puntos de atención, lo que conoce como unidades intermedias, hay 15 en Medellín, y puestos de salud, los famosos puestos de salud de los barrios. Se maneja básicamente población cisbenizada, para llamarlo de alguna manera, o sea, es decir, personas que están en el régimen subsidiado de salud. Manejan entonces una cantidad de contratación y lo hacen todo de contratación directa. Les voy a contar lo que pasó, un resumen de la historia muy sencilla. Metrosalud abrió un concurso a unos pocos participar en la alimentación de sus unidades intermedias. Entonces invitó a unas empresas, ¿cierto? Invitó a unas empresas, le digo, vamos a hacer la licitación entre ustedes, pues es una selección, ellos dicen pues como una invitación privada a unas entidades, a unas empresas. Bueno, había una empresa, no voy a decir nombres, que estaba prestando su servicio, venía prestando su servicio, una empresa privada con reconocimiento, que trabaja con el sector privado, pero manejaba algunas cosas públicas. Esa empresa venía trabajando con Metrosalud, venía manejando los contratos. Más bien, a esa empresa, dentro del proceso, le dicen, usted no puede seguir prestando el servicio, usted lo vamos a descalificar. La razón, una razón técnica.
Dicen, porque dentro de su objeto social no aparece que usted o sea, que usted pueda entregar alimentación hospitalaria. La descalifican por eso, reitero, la que lo venía haciendo. La que lo venía haciendo por solo un tema formalista, dicen, no es que dentro de su objeto social no aparece que usted pueda suministrar alimentación hospitalaria. Entonces declaran desierto concurso, lo entregan a dedo como contratación directa pues como va siendo el tema jurídico, lo entregan a una empresa que 3 días antes había cambiado su objeto social y había adicionado que esa empresa podía suministrar alimentación hospitalaria, para que vean cómo es el modus operandi de esta administración. Y ahí le entregaron como 2.000 y pico millones de pesos, está denunciado penalmente eso por una veeduría de Medellín. Entonces hay herramientas y hay formas. Entonces sí, ahí les cuento un caso, reitero, declararon desierta a pesar de que una empresa que lo estaba haciendo bien, sin quejas, se presentó, pero por un formalismo la sacan del concurso y se la entregan a una empresa nueva, entre comillas nueva, que no tenía la experiencia en la alimentación hospitalaria, que sí había puesto unos días antes ello dentro de su objeto social, para que entendamos un poco cómo actúa. Y llamo la atención porque eso está pasando en muchas entidades. Y yo he hecho una denuncia que he venido haciendo durante meses sobre la clínica de la 80, la antigua clínica de salud de la 80, con un contratista no idóneo, que le han hecho adiciones presupuestales, una clínica que hay que devolver el 25 de noviembre y que le han metido 23.000 millones de pesos de recursos públicos, donde el tema está muy claro en el comodato, que la alcaldía de Medellín no le van a devolver nada, no le van a devolver los 23 millones de pesos, ni se la van a vender. Ahí quedan esos 23 millones de pesos dentro de una entidad privada con sobrecostos, con denuncias de subcontratistas donde les han pedido que inflen las facturas para poderle cobrar más al gobierno, y ahí sigue con adiciones presupuestales. Este gobierno le ha entregado a 23.000 vale todo el contrato, pero a uno solo de adecuaciones le han entregado 16.000 millones, con 7.000 originales y casi 9.000 en adiciones presupuestales. Ahí les cuento, porque esos son temas que se pueden hacer con buenos abogados, generar unas buenas denuncias de todo tipo, administrativas, en órganos de control, ante la justicia de todas las formas posibles. Y después, yo creo que también esto hay que ayudar, y por eso digo que hay que hacer más acción ciudadana con la opinión pública, presionar a los órganos de control, porque si los órganos de control no se presionan, ahí seguirán ellos tranquilos y dejan esos expedientes allá durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles de las entidades de control. Yo creo que vale la pena. Y sí, la acción jurídica tiene que ser también una, dentro de esos temas de veedurías técnicas serias que yo digo puede hacerse ese apoyo jurídico a diferentes temas que vemos con bastante preocupación en la forma como se está administrando el gobierno. A eso yo he hecho muchas denuncias en redes sociales, las pueden ver, por ejemplo, a Metroparque, es una entidad que es para la recreación de los ciudadanos de Medellín, le metieron en el objeto social infraestructura física. Es decir, una entidad que maneja el Parque Juan Pablo II y el Parque Norte, o los dos temas más importantes que maneja, reitero, para la recreación, pudiera contratar infraestructura física. ¿Eso es para qué? Para saltarse la licitación pública y a través de otra entidad puedan meter allá un montón de goles sin los requisitos de ley. Eso podría ser un tema de moralidad administrativa, por ejemplo, cómo tumbar ese objeto social. Doctor Alfredo, en las redes sociales, ahora que usted las menciona, aparece en el Nuevo Siglo lo siguiente que me llegó ayer, comillas. Parece que le estaban haciendo una entrevista a usted y usted dijo textualmente: personalmente creo que ha sido una experiencia muy satisfactoria. No he estado preparado para ser concejal, sino para ser alcalde de Medellín. Cierro comillas. Yo creo que lo que pasó es muy importante para su vida como político. A mí me parece muy importante ser primero concejal que alcalde de la ciudad, porque con el único que hemos visto una personalidad valiente, una personalidad seria, una personalidad recia frente a el señor Quintero,
es usted. Entonces usted tiene un alma de político y de servidor. definitivamente para ser concejal simplemente se requiere es tener buenas intenciones, carácter, buena formación, y ese es un paso bien importante para ser alcalde. Yo creo que usted lo está haciendo muy bien. La pregunta es, ¿qué pasa con la bancada del Centro Democrático? ¿Por qué no lo está acompañando con esa claridad con que usted lo ha hecho desde el 1 de enero de este año? Porque es que a uno no le pueden decir, no, es que, ¿cómo? Es que están felices con personas vinculadas a la administración. Es que eso no puede pasar en el Centro Democrático, doctor Alfredo. Pues, doctor Julio, yo creo que esto hay que mirarlo en dos sentidos. Yo creo en los hechos más que en las palabras. Y en la política hay mucha retórica, pero definitivamente los hechos son los que hablan por sí solos. Yo creo que llegó una bancada que quería mostrar una posición un poco más propositiva, entonces por eso dijo, no vamos a la oposición, hagámonos independientes y apoyamos las cosas buenas, los que consideremos bueno de la administración y podemos hacer críticas sobre los temas malos. Digamos que ese era el discurso como de fondo. Es un partido que no se viera un partido negativo de choque, de pugna, sino un partido que construye y que en su momento, cuando haya que marcar posiciones, marquemos diferencias. Digamos que esa era la concepción original. Yo creo que los hechos fueron mostrando otra cosa, que se volvió infortunadamente en su momento una bancada que todo le parecía bueno de la administración y que todo le pareció bueno y todo bueno y todo bueno, sin mucha capacidad crítica. Y yo creo que los ciudadanos empezaron a percibir que no existía la tal independencia, que la tal independencia no, que era en discurso, pero que en la práctica estaba llevando a otros hechos muy diferentes. Yo creo que era evidente pues que había internamente digamos como una separación interna, a pesar de que había respeto, ha habido respeto de nosotros, pues nunca de entrar en discusiones públicas ni llegar a dificultades, pues sin duda había desacuerdos internos, manejados con respeto, pero siempre había habido eso. Hombre, entonces votemos cada uno como mejor le parezca. Yo miro hacia adelante. Si el partido se declaró en oposición, yo espero que los concejales entiendan que hacer oposición no significa que uno se opone a todo como un niño chiquito que no me gusta nada que hace el gobierno, ¿no? Hay cosas que son buenas y se apoyan, pero que si uno apoya todo lo del gobierno y lo defiende y lo argumenta y lo defiende positivamente, pues es de gobierno, no es oposición. Yo espero entonces que con hechos concretos la bancada muestre esa visión de la oposición, no solo ante los ataques constantes que recibe el partido de Daniel Quintero, porque ha pasado y Daniel Quintero ha atacado al Centro Democrático en innumerables ocasiones, desde antes de la campaña, decía pues que el Centro Democrático más o menos era una banda de matones, pues le faltó decir básicamente, que estaba acabando con el país, que estaba destruyendo el país, en fin. Y el partido y los concejales aún así pues, salían como, sí, es muy mal dicho, eso no es alcalde, mal hecho. Creo que ahora se requiere no solo ante los ataques constantes al partido, que eso es muy importante, sino ante los hechos de ciudad, que la bancada marque una posición claramente independiente. Si la bancada va a seguir apoyando a Daniel Quintero en todos los proyectos y argumenta y critica a los que lo critiquen porque yo he sido crítico de la bancada y algunos me han salido a responder indirectamente sobre mi posición, digamos, de oposición frente a temas específicos, no hablemos frente a la visión de ciudad, sino frente a temas específicos, y siguen defendiendo, pues yo creo que eso no marca ningún tema, ninguna oposición. Yo espero entonces que la bancada actúe con hechos concretos, con argumentos frente a los temas de fondo de ciudad, porque no puede ser una mera formalidad estar en la oposición. La oposición, reitero, no significa oponerse a todo porque sí. Que es que no me gusta pues ni el color, ni cómo se peinó, ni cómo, ¿cierto? Pues eso ya entra en la infantilidad. Pero definitivamente creo que hay temas de ciudad donde la bancada tiene que marcar posiciones diferentes, porque muestran una cosa completamente
completamente errónea frente a lo que está sucediendo en la ciudad. Y no puede ser que no se haga control político serio y profundo y argumentado frente a los temas de contratación de la ciudad. Yo creo que la bancada no se puede quedar pasiva esperando a que el control actúen, porque esa ha sido la visión de algunos. No, es que yo no judicializo esto. Pues si siguen esperando a que los órganos de control actúen, van a pasar 10 años a ver si de pronto empiezan a hacer control. No, yo creo que hay que hacer control también serio. Yo se lo he dicho a mis compañeros, que aquí el tema de la oposición no puede ser únicamente esperemos a que los órganos de control hablen, porque si se quedan así, pues van a pasar, reitero, siglos y no va a haber ninguna decisión y al contrario, se va a perpetuar más la corrupción que el control político nos hace obligados, nos obliga a que estemos pendientes de las decisiones de la administración, pero de las decisiones políticas de la administración, pero también de las decisiones contractuales y de nepotismo, de burocracia, de todos esos malos temas que hablé previamente y donde infortunadamente pues, ha habido silencio de parte de algunos concejales porque tienen esa forma de decir yo no voy a entrar a la judicialización de la política. Es que no judicializar, eso es hacer control político y eso es ser responsable frente a lo que está sucediendo en la ciudad. Don Vicente Ferrer tiene la palabra y luego el doctor Daniel Villegas. Don Vicente, adelante. Yo quería preguntar si los conflictos de interés pueden constituirse en ilegalidad. Así de cortico. Pues lo son. Es decir, digamos que legalmente lo son. Lo que pasa es que es muy fácil disfrazar los conflictos de interés de otros, pues, de temas grandilocuentes de ciudad. Entonces yo no me opongo porque es que porque voy a poner un ejemplo. Estos días estuvimos haciendo una discusión sobre vigencias futuras y es decir, todo el partido apoyó, excepto esta persona, este servidor, yo me opuse a las vigencias futuras, no por los temas de ciudad. Es que a uno se le dicen, no, es que es vigencias futuras pues para salvar el mundo, pues es que yo no me voy a poner a salvar el mundo. Yo lo que dije es que las vigencias futuras no son para eso. Es decir, las vigencias futuras están establecidas en la ley para algunos temas muy específicos, excepcionales, que requieren una financiación de largo plazo de varias vigencias fiscales y no simplemente pues para adelantar los procesos contractuales desde ya que podría adaptar en enero. Para eso no se hicieron las vigencias futuras, eso es brincarse la ley, los principios de anualidad. Entonces, si yo no estoy diciéndole a la ciudad mis intereses, que los puedo esconder muy fácilmente, ni mis contratos, que los puedo esconder muy fácilmente, ni mis contratistas, que los puedo esconder muy fácilmente, y los disfrazo elocuentemente de que es que son posiciones para salvar la ciudad, pues es evidente que la ilegalidad está, pero no se va a manifestar y tampoco nadie la va a aceptar diciendo que es que yo voto positivamente tal o tal propuesta porque es que tengo 50, 100 o 200 contratos en la administración pública. Entonces, uno tiene que hablar de conflictos en varios sentidos, unos jurídicos y otros éticos. Yo creo que hay que ir un poco más hacia la ética en la política. Hay cosas que puede que yo no tenga que en la ley no aparecen, o sea, y hay una descripción digamos, concreta de temas donde la ley no me dice yo tengo que decir en estos casos qué conflicto de interés, sino que hay temas un poco más allá éticos donde las personas saben que pueden estar actuando en contravía de los intereses de la sociedad y anteponiendo los intereses personales, grupales o digamos políticos por cuenta de los contratos que tiene. Yo creo que esos son los que tenemos que empezar a cambiar los ciudadanos de visión frente a los políticos y a exigirles más, porque de lo contrario terminamos en lo que está hoy la política. Las personas cansadas, indignadas, votando por el que sea para intentar simplemente para castigar a los partidos políticos y los partidos políticos asumiendo el mal comportamiento o el silencio de muchos de sus, entre comillas, líderes, porque simplemente están representando son sus intereses personales allá. Eso es creo que lo que está pasando. Por eso los partidos políticos tienen que tener mucha mayor, digamos, responsabilidad, no solo en materia de avales, que eso es un tema muy importante, sino en el posterior seguimiento a lo que están haciendo sus corporados y las personas que son elegidas, porque de lo contrario, permeando a una gran cantidad de personas las malas decisiones o las actuaciones de unos pocos que tienen las credenciales, pero que no
lo hacen con el rigor ético y no solo legal, porque reitero, si nos vamos a quedar en los formalismos legales, la política no perdona eso. El ciudadano no perdona los malos comportamientos, que eventualmente por temas de legalidad pueden ser, digamos, ocultados o al menos aplazados. Nosotros tenemos que ser muy rigurosos en el control interno de lo que están haciendo los partidos políticos, porque lo que está en juego es la democracia. Entonces, Vicente, le resumo, los conflictos de intereses hay que sobrepasar lo que dice la ley. No nos podemos quedar solo en que la ley dice algunas cosas muy puntuales, porque hay muchos intereses ocultos que son los que los ciudadanos están cansados, y creo que la ética tiene que convertirse en el gran promotor de la democracia. De lo contrario, vamos a perder es la democracia. Y el populismo y la corrupción son las que se van a tomar todas las instituciones. Doctor Daniel Villegas Díaz, del micrófono, por favor. Ya lo tengo prendido. Doctor Alfredo, en primer lugar quiero felicitarlo por su posición valiente, consecuente y de líder en el Consejo de la Ciudad, en la oposición al alcalde y buscando reorientar a sus compañeros de bancada. De tal manera que quiero hacer público mi reconocimiento a usted. Gracias, doctor Daniel. En segundo lugar, le pregunto, se está empezando, como usted lo sabe muy bien, se está empezando a mover el tema desde ya para la revocatoria del mandato del alcalde actual, que solamente se puede volver real y un ejercicio de acción legal a partir del 1 de enero. Pero yo quisiera saber qué posición tienen respecto a este tema que estoy seguro ya y se viene debatiendo al interior de la bancada del Centro Democrático y del Partido Conservador. ¿Usted qué información tiene de sus colegas concejales para conocer sus posiciones de manera individual y de forma de bancada con respecto a este tema tan interesante, tan importante, que vamos a empezar a abordar en acciones desde ya, pero las legales a partir de enero? Y obviamente los concejales serán factor determinante en el éxito de esta tarea. Me gustaría que usted nos contara qué percepciones tiene respecto a sus colegas en el Consejo. Pues, doctor Daniel, voy a hacerle una respuesta personal y muy sincera con lo que eso signifique. Yo creo que esos procesos tienen que ser eminentemente ciudadanos. Si los políticos se meten a eso, fracasa. Se lo digo con toda franqueza, porque los políticos tienen otros intereses. En muchos sentidos, de figurar, de aparecer, y yo creo que los procesos que valen la pena son los que parten de la ciudadanía, los que tienen la fuerza de la ciudadanía y van creciendo espontáneamente. Yo que creo que sí podemos hacer mientras tanto es desenmascarar la realidad de lo que está sucediendo en Medellín. En Medellín, como lo dije, hay graves temas institucionales, graves temas de corrupción que la ciudad no conoce. Y yo creo que cada vez la ciudad va empezando a abrir los ojos frente a esas denuncias que hacemos muchos, porque no soy el único que lo hace. Es decir, que hacen los medios de comunicación, que hacen inclusive otros concejales de Medellín, que hacen veedurías, que hacen grupos, digamos, gremios o colectivos temáticos, en fin, o ciudadanos, en fin, son muchos los que estamos informando sobre la realidad de esta administración. Creo que esos procesos entonces políticos tienen que ser más ciudadanos que partidistas, que organización, digamos, como de estructuras políticas, porque hace daño. Hoy los políticos, y lo digo así con franqueza, hacemos mucho daño cuando nos metemos, ensuciamos más bien aguas que son muy claras y que podrían tener éxito si corren por los ríos tranquilamente. Si nosotros empezamos a meternos los políticos, erosionamos y dañamos y enturbiamos esa visión ciudadana. ¿Qué creo yo que debe ser nuestra responsabilidad? Es denunciar, mostrarle la ciudad a los que hacemos política y que estamos en contra de esta administración, mostrar la realidad de lo que está sucediendo en la ciudad, y que eso más bien anime a la ciudad a que vaya tomando las acciones del caso.
creo que la última encuesta del viernes, una encuesta de favorabilidad, donde aquí nos mostraron eran las encuestas de favorabilidad para legitimar todas las actuaciones de esta administración, empiezan a mostrar que la ciudadanía está empezando a abrir los ojos, se está informando más, está conociendo más lo que está pasando realmente, que todas esas malas decisiones, que toda la improvisación y que sobre todo toda esa burocracia, ese nepotismo y esos cuestionamientos a la contratación pública están empezando a llegar a muchos más sectores. Y Medellín es una ciudad muy inteligente que sabe tomar muy bien sus decisiones. Pero esos, reitero, esas, digamos, como esas empresas, tienen que ser unas empresas ciudadanas, no pueden ser politizadas porque pierden todo el sentido, pierden la fuerza y pierden la buena intención que pueden tener los ciudadanos. Perdón, Entonces, doctor Julio y doctor Alfredo. Es un hecho cierto que es un acto ciudadano la revocatoria. También es un hecho cierto que los grandes insumos para la ciudadanía tienen que ser desenmascarados por sus líderes y por quienes conozcan el tema, como en el caso suyo, y le corresponde a los demás concejales empezar a desenmascarar y hacerle consciente a los ciudadanos la situación que se está viviendo para que ese sea el insumo o el pertrecho básico para adelantar este proceso. Pero tampoco podemos desconocer que los concejales obtuvieron unos votos importantes que permanentemente están cerca de ellos y les están consultando sus actuaciones. De tal forma que tiene que haber una orientación y un manejo directo a esos electores porque son un producto muy importante, un guarismo que puede ser sustancial en este proceso y no lo podemos desconocer y dejar simplemente al garete. Los concejales tienen votos grandes, votos importantes, votos en los cuales están todavía muy cerca y deben dar orientación. Lógicamente que dentro del marco de lo que usted está diciendo es un proceso ciudadano, pero no podemos sustraernos de esos votos que los vamos a necesitar y que serán fundamental dentro de las cifras que se exigen para lograr este cometido. De tal manera que tener a los concejales activos, dinamizando el proceso, líderes del mismo, aun cuando sea un proceso ciudadano, es fundamental y no se puede dejar en el aire esos votos tan interesantes. De tal forma que yo le invito a usted que sacó más de 200.000 votos a que siga ejerciendo como lo tiene un liderazgo interesante, conduzca a todos esos votantes y que sus colegas también funcionen en esta dirección. Por eso yo le preguntaba en qué condiciones están ellos con respecto al tema de la revocatoria. Doctor Daniel, pero le quiero hacer una reflexión sobre un tema muy puntual, que esto es algo que hay que mirarlo. En Medellín hubo, pues, digamos, redondeado unos 850.000 votos para los procesos electorales locales. ¿Usted sabe cuántos votos sumados, yo, digamos, voy a sacar al candidato, al segundo del tema de la alcaldía, que hay que apartarlo porque llega a través de otro proceso? ¿Usted sabe cuántos votos sacan los 20 concejales que quedan allá sentados? ¿Cuántos votos sacaron que votaron por ellos? Son menos de 200.000 votos, es decir, de más de 850.000, el consejo, que son los 20 concejales que están sentados en el recinto, saca menos del 25% del total de votos de la ciudad. O sea, es decir, esto es un tema, la ciudad es pura ciudadanía, lo que quiero decir. Y esos son los que hay que convencer a esos ciudadanos que desprevenidamente salen a votar, que lo hacen por la razón que sea, ojalá que sea por convicción. Yo creo que hay que ir es por la gran mayoría de ciudadanos que en Medellín, por fortuna, tienen la conciencia y la capacidad de entender que está bien y que está mal. Yo creo que eso es lo que hace ese sentimiento que hay que apelar a un sentimiento ciudadano, que reitero, se puede hacer de muchas maneras, con las vedurías, con la gabinete en la sombra, con las denuncias, con muchos aspectos que son los que hace que Medellín despierte frente al letargo en el que nos quiere meter la administración y frente a las cortinas de humo que constantemente saca. Eso está muy claro. Medellín busca el gobierno dividir la ciudad, no unirla con frases efectistas del uribismo, de los ricos y los pobres, de los empresarios como explotadores, que tal grupo empresarial asesinó. O sea, con esas mentiras constantemente que saca, yo creo que hay que apelar, reitero, con la verdad y con la transparencia al verdadero sentimiento ciudadano, que es el que
que debe mover la ciudad y que Medellín, por fortuna, tiene la capacidad de decidir y de hablar sobre esas mentiras que le están diciendo, por más plata que le metan a la misma. O sea que la gran mayoría de ciudadanos, te lo digo así con franqueza, no votaron por los concejales de Medellín. No votaron, no ejercieron su voto para que quedaran elegidos los concejales de Medellín. La mayoría de ciudadanos se orientan y se informan de muchas maneras diferentes. Bueno, pues doctor Alfredo, estamos pues muy complacidos de haberlo tenido hoy en nuestra tertulia conservadora de Antioquia. Muy importante que usted sepa, y se lo reiteramos, que efectivamente creemos que la revocatoria va a ser originada en un movimiento ciudadano. Esta tertulia tiene bastante protagonismo en ese movimiento. Muchos de los miembros de esta tertulia hacemos parte de esa corporación cívica que se llama Primero Antioquia y que tiene en su mente sacar adelante ese tema. Cuando ya estemos en las votaciones, estoy de acuerdo con el doctor Daniel Villegas, que ahí entrarán a mover a sus electores, pero sí estoy de acuerdo con que este movimiento primigenio surge es dentro de un clamor que tiene la ciudadanía, que no solamente es de gente sin partido, sino de mucha gente que está incómoda, ofendida, molesta, sobre todo porque le tocaron a la Antioquia que tanto queremos. Le agradecemos mucho su participación, nos sentimos muy complacidos, le pedimos el favor de que siga siendo la voz de la ciudad y que les llame la atención a sus miembros de bancada. Usted tiene una responsabilidad porque usted era el candidato de un partido que tiene mucha aceptación en Antioquia y en Medellín. Y creemos lamentablemente que el resto de concejales pues no están cumpliendo con el mandato que quería de ellos la ciudadanía. Muchísimas gracias, muy amable, y lo dejo para que se despida de esta su tertulia. Pues doctor Julio, a toda la tertulia siempre muy agradecidos por este espacio. Aquí las veces que me inviten saben que discutimos esos temas de ciudad, de Medellín. Yo me he concentrado mucho en desenmascarar la realidad de lo que está sucediendo en muchos sentidos, porque hay una propaganda de gobierno con muchísimos recursos que es muy fácil de multiplicar y mucho más fácil de multiplicar en épocas de pandemia donde las personas están encerradas y están preocupadas por otros temas y nos distraen de los temas, de muchos de los temas de fondo de Medellín. Así que muy importantes estos espacios para poder poner en conocimiento de temas puntuales, locales, específicos. Pongamos mucha atención a lo que va a pasar con EPM, no solo ahora con la problemática puntual que sucedió del gobierno corporativo, sino que lo que hemos dicho, cursos de Hidroituango, con lo que va a pasar con los seguros, con lo que va a pasar con Afinia y las inversiones que tiene que hacer EPM tan grandes en los próximos años, con lo que está pasando con la cartera, la recuperación de cartera de EPM. O sea que los temas siguen, esto no para y qué bueno tener estos espacios para poderles contar muchos de ellos y por eso los invito este viernes a las 9 de la mañana a ver un debate en el Consejo de Medellín que he liderado ella, había convocado desde hace muchos meses, pero que apenas pudimos cuadrarlos para este 9 de octubre. Creo que es un momento muy pertinente para que veamos lo que está pasando en la realidad. Y así pongamos la atención a muchas entidades. Yo lo dije, a la empresa de seguridad urbana ESU, a la empresa de desarrollo urbana EDU, desarrollo urbano EDU, a Metrosalud, al Hospital General, al área metropolitana, a Metroparques, a las IES, a las instituciones de educación superior del gobierno de Medellín. Se están haciendo contratos a diestra y siniestra sin el cumplimiento de requisitos para pagar favores politiqueros y nosotros tenemos que ser la voz cantante en ese sentido. Les agradezco mucho este espacio y aquí siempre estaremos cada vez que nos inviten muy gustosos de poder compartir con ustedes. Una última pregunta, doctor Alfredo. ¿Cómo hacemos para ingresar y ver el debate que usted citó en el Consejo de Medellín? El Consejo de Medellín, de las cosas buenas que tiene, es digamos, unas parte de redes sociales muy bien hechas. Ustedes pueden entrar a la página de YouTube. El Consejo de Medellín tiene una página de YouTube propia. Y allá pueden ver todos los debates en vivo y en directo, sin interrupciones.
son muy juiciosos en la parte de sistemas del Consejo de Medellín, mucho mejor que en el Congreso de la República. Yo que he vivido las dos experiencias, en el Congreso, el Consejo es mucho mejor en materia de tecnología que el Congreso de la República inclusive. Entonces tiene una página propia del Consejo de Medellín con todas las transmisiones en vivo de todos los debates de ciudad, a todos los días estamos a las 9 de la mañana, en las épocas de debates ordinarios, de sesiones ordinarias, a las 9, excepto los primeros días de la semana, el primer día después del fin de semana o del festivo, que es a las 4 de la tarde. Por ejemplo, hoy a las 4 de la tarde tenemos sesión del Consejo, pero el resto de días a las 9 y súper cumplido, y todas, inclusive las históricas, se pueden buscar en el canal de YouTube del Consejo. Bueno, pues muchas gracias. Quería informarles a todos los contertulios que la Corte Suprema de Justicia definitivamente confirma que la competencia en el proceso del presidente Uribe se mantiene en la juez y no en la fiscalía, que era lo que todos queríamos. Más que a la juez le faltaron ahí como un poquito de amarrarse la falda bien amarradita. Pero bueno, entonces el proceso del presidente Uribe regresa a el juzgado y no a la fiscalía, que era lo que quería Iván Cepeda. Esa es la noticia que sale ahora en estos momentos. Les agradecemos mucho su presencia. Nos vemos en 8 días. Muy probablemente tenemos lo que llamamos, entre comillas, el único ministro antioqueño, nació en Antioquia, pero vive en Bogotá, que es el ministro de Minas. Y muy seguramente estará con nosotros el lunes para que nos hable del desarrollo minero tan importante en Antioquia, porque Antioquia tiene dos baluartes que le dio la naturaleza. Uno, la minería, y dos, las centrales hidroeléctricas, que es lo que la gente quiere que no se haga. Entonces, yo creo que es muy importante asistir a esa conferencia o a esa presentación del ministro de Minas. Buena tarde, doctor Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias a todos, un gusto saludarles. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Julio, gracias. Gracias, muy amable. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Dejo de grabar. Muchísimas gracias y los voy a pagar a todos para que no se despidan mucho. Hasta luego, váyanse a almorzar. Gracias.